Continuamos haciendo Mesa Central, Canal 3 y todas sus plataformas, y vamos a conversar ahora con la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Álvaro. Mucho gusto estar acá con usted además. Muchísimas gracias. La vimos ayer durante todo el día en el Consejo del Partido Socialista, donde se definían cosas importantes. Al parecer, todo indica que habría dos listas de acuerdo a la definición que tomó el PPD. ¿Cómo observa esa situación y cuáles son las proyecciones que hace el gobierno de que finalmente puedan ser dos listas en vez de una lista oficialista? Bueno, quisiera primero aclarar un punto que me parece importante. Asistí al Comité Central del Partido Socialista, partido en el cual milito hace muchísimos años, como una militante más. Sí. El hecho de que uno sea ministro o ministra no significa que uno tenga una estatura distinta a la que tiene cualquier militante de base, y naturalmente los llamados a decidir y los que tomaron ayer ciertas definiciones son efectivamente aquellos miembros que son parte del Comité Central. Entonces, hecha esa aclaración que yo creo es importante, sí, para que todos sepan que estuve ahí todo lo que duró la jornada de principio a fin, acompañando a mi partido, reafirmando esta pertenencia al Partido Socialista. Efectivamente, mi partido está en un momento de definición bien importante y, como señaló la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ella comunicó en este evento que la presidenta Bachelet estaba disponible para encabezar una lista de la unidad progresista, que va en concepto de la expresidenta Bachelet desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Así que es un momento bien especial. Pero ni siquiera eso, porque uno dice la figura de la expresidenta pudo haber hecho cambiar la opinión del PPD, ni siquiera eso la hizo cambiar. Yo creo que, bueno, todavía hay un tiempo de definición, pero creo que es importante el gesto de la presidenta, de la expresidenta Bachelet, en un sentido bien central, y es que a ella le correspondió en su momento liderar una coalición que era la nueva mayoría, que incluía desde el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista, y pudimos efectivamente llevar adelante un gobierno que logró ciertos cambios importantes. Y yo creo que la expresidenta, cuando hace este ofrecimiento, está centrada justamente en eso, en que entendamos que desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista hay un sello que nos identifica, que es la lucha por la igualdad social. Ahí está el progresismo, con distintos matices, con distintas ideologías, etcétera, visiones de mundo incluso, pero ahí está. De manera que no, de ninguna manera, y yo creo que en esto no tenemos que equivocarnos, el liderazgo de la expresidenta Bachelet justamente es un liderazgo que incluye a todos. Y por ello es que todos los partidos políticos siguen siendo totalmente autónomos para tomar sus decisiones. Sí. Pero hay un lindo gesto de la concepción de progresismo que incluye a la democracia cristiana. Ministra, pero quedan pocos días, es verdad, todavía hay un margen, pero de acuerdo a lo que uno escuchó ayer en el PPD, realmente es difícil que vaya a cambiar de opinión. ¿Sería para el gobierno, que se ha jugado por esta opción de una lista oficialista, lo han dicho varios ministros, el propio presidente, sería una crisis si que finalmente no hay una sola lista, que finalmente el oficialismo vaya dividido? ¿Sería un fracaso? Lo que creo que es muy importante destacar de lo que ayer señaló el Partido por la Democracia, el PPD, es que nosotros los socialistas lo llamamos voto político, no sé cómo lo llama el PPD, en su resolución, digamos, de su Consejo General, parte en su declaración pública, por lo demás, señalando que mantienen una firme lealtad y compromiso con el gobierno. Desde ese punto de vista, a no equivocarse en la política chilena respecto de quienes conforman el progresismo chileno, y el PPD está manifestando una adhesión concreta y fuerte al gobierno del presidente Boric. Distinto es el caso de la democracia cristiana, que sin tener una participación directa se han autodenominado, y nosotros somos muy respetuosos de aquello, como colaboradores con autonomía. Y en virtud de esa autonomía me parece que naturalmente toma sus decisiones, sí, y no cabe sino respetarlas, por supuesto. ¿Pero sería una crisis? ¿Consideraría una crisis? No lo veo como una crisis, en tanto
estamos hablando de que estos partidos que ya hasta este minuto conocemos definiciones formales, Partido Demócrata Cristiano, PPD, Partido Radical y Partido Liberal, son todos partidos que tienen una visión cercana, muy próxima al gobierno, lo digo así para incorporar a la democracia cristiana en una visión progresista, que es lo que encabeza el actual Partido Demócrata Cristiano dirigido por Alberto Undurraga. Pero no lo veo como crisis, no lo veo como fracaso, no lo veo así, sino que veo que la política está haciendo su trabajo, está ordenando las piezas. Y usted lo ha dicho muy bien, el gobierno manifestó su opinión, su preferencia, pero son las fuerzas políticas las llamadas a tomar las definiciones. ¿Tendría efectos electorales? ¿Le puede ir peor al oficialismo si va en dos listas? Fíjese que en este punto creo que es muy difícil hacer una aproximación a resultados porque de las distintas posturas que hay sobre la mesa, todos sostienen que su opción es aquella que tendría mayores frutos electorales, sí, en el sentido de tener mayor número de consejeros constituyentes en el Consejo Constituyente. Por lo tanto, creo que cuando existe voto obligatorio, vamos a ver votar a millones y millones de chilenos. La verdad es que están las cartas sobre la mesa. El gobierno, como gobierno, hubiera tenido una mirada, ha manifestado una opción, pero le quiero insistir, las fuerzas políticas toman su definición y lo más importante de rescatar es que aquellos partidos que apoyan al gobierno van desde el Partido Liberal, Radical, PPD y el Partido Socialista, desde luego, y Apruebo Dignidad completo, más la colaboración con autonomía que tiene la democracia cristiana. Y eso es muy importante. Ministra, ¿se pudo haber involucrado más el gobierno en esta definición o no? Creo que el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer en el sentido de manifestar una opinión, una aspiración. Punto. El resto es tarea de los partidos políticos porque no hay que confundir las decisiones del gobierno, que está apoyado y sustentado en partidos políticos que son aquellos que toman definiciones en definitiva. ¿Cuánto cree usted que pesó esto de la lista del indulto? Esta frase de Guido Girardi, un hombre importante en el PPD. Sí, por supuesto, pero esa lamentable frase del ex senador Girardi se emite después de que esta discusión estaba sobre la mesa. Por lo tanto, ya había personas que habían tomado sus definiciones mucho antes de la triste frase del ex senador Girardi, que no contribuye, que no es amistosa, que además sitúa un tema como es el de los indultos, por el cual el gobierno ha tenido que hacerse cargo de un costo político importante, con listas para la futura constitución, para elaborar la futura constitución, temas que entre sí no tienen conexión. Para cerrar lo de la expresidenta Bachelet, no sé si usted conversó directamente con ella de este tema. La expresidenta Bachelet conversó directamente este tema con Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, y hasta el momento en que Paulina Bodanovich lo devela en el Comité Central del Partido Socialista ayer en la mañana, no conversó con nadie, absolutamente nadie, la expresidenta Bachelet. No se sabía de esto. Nada. Ahora, esto es sí, solo sí, hay lista única. Si hay dos listas, la expresidenta no va a ser candidata. La expresidenta lo que manifestó concretamente es que ella se ponía a disposición del progresismo en una lista única que fuera desde la DC hasta el PC. Lo que leo de aquello es que es un esfuerzo por marcar la cabida amplia que tiene el progresismo chileno, donde cabemos todos, no hay nadie que tenga que salirse, y en consecuencia, si eso resultara, todavía quedan 2 días, pero si eso resultara, ella encabezaría una lista. Si no es en esas condiciones, yo creo que estamos hablando de un escenario distinto. Un escenario muy distinto. Ministra, desde, diría yo, la fallida acusación contra el ministro Jackson, que logra sortear, donde usted tuvo ahí muchísimo trabajo, la vimos en el Parlamento, quedó flotando en el ambiente, y seguramente usted lo escucha todos los días, este aroma, ¿no?, a cambio de gabinete. La frase de la ministra Toá, la ministra del Interior, el día viernes, dice: cuando hay esos ruidos hay que tomarlos en serio. ¿Cómo se vive el día a día? ¿Cómo se está
porque estamos a puertas de entrar a febrero, un mes que tradicionalmente se descansa. ¿Cómo se rearma el gobierno, me imagino, pensando en marzo y cómo se trabaja con esa presión que viene incluso de los partidos? La presidenta de su partido también pidió apurar un cambio de gabinete. Dos cuestiones que para mí son centrales, al menos primero señalarle que en el resultado exitoso respecto de la injusta acusación constitucional contra el ministro Jackson, misma condición que compartía la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos, hay que destacar el tremendo esfuerzo que hicieron todos los equipos de la SECPRES, que yo encabezo, pero son muchas personas, y también los equipos del propio ministro Jackson, a quienes le hacemos un especial reconocimiento porque trabajamos muy colaborativamente en lograr transmitir lo que esta acusación constitucional implicaba en términos de la injusticia de los argumentos. Se llegó a señalar que habían quedado 120 y tantos mil niños en la desprotección y eso no fue así ni medio segundo. Entonces, en verdad era muy injusto lo que se estaba viviendo. Y luego de eso, pasando al fondo de su pregunta, nosotros como gobierno estamos muy empeñados en hacer cada vez más eficiente y eficaz nuestra gestión como gobierno. Y eso significa que, y lo conversábamos en el Consejo de Gabinete que tuvimos este viernes recién pasado, eso significaba darle el lugar que corresponde a la política y el lugar que corresponde a la técnica. Tenemos que esforzarnos muchísimo, tenemos que estar en todos los espacios, tenemos que realizar muchas conversaciones y el sentido de la ministra Toá tiene que ver con que le demos ese espacio a la política y ese espacio a lo técnico, de manera de escuchar cuáles son aquellos aspectos que quienes han puesto sobre la mesa el tema del cambio de gabinete han señalado como temas que deben corregirse. Y quiero decirle que, en mi opinión, es un gobierno en el que aprendemos bien rápido cuando nos equivocamos. ¿Es un gobierno que escucha esos ruidos que dice la ministra Toá? Nosotros estamos siempre muy atentos a lo que nos están diciendo, tanto lo favorable, desde luego, para tener ánimo, pero también aquello que viene desde la crítica, porque el único interés que tenemos, partiendo por el presidente de la República, es hacer un gobierno al servicio de las personas que habitan en nuestro país. Y ese es nuestro norte, así que a eso nos dedicamos nomás. Sí, ahora el equilibrio tendría que venir principalmente de la subsecretaría, que es donde el socialismo democrático ha dicho no hay un equilibrio de fuerzas, son 39-5, más o menos la proporción entre la Prodignidad y el socialismo democrático. ¿Es ahí donde se va a focalizar el cambio o también podrían venir cambio a nivel de ministros? No, yo no me quiero pronunciar si hay o no hay cambio de ministros, si hay o no hay cambio de subsecretario. Ese es un tema que es fome la respuesta, pero no puede ser más cierta. Ese es un tema que define exclusiva y excluyentemente el presidente de la República. Pero lo que sí quisiera señalar es que hay un espíritu, un ánimo manifestado desde el presidente de la República, pasado por el comité político, y hay un consenso en ello respecto de que tenemos que ser capaces de interpretar a todos aquellos que hoy día apoyan al gobierno, me refiero a fuerzas políticas que apoyan el gobierno, y tratar de hacer ese esfuerzo de lograr incorporar en un cierto equilibrio que permita que todas esas voces se expresen. Reitero una vez más, no incluyo en esto la democracia cristiana, que tiene colaboración con autonomía. No la incluyo en esta historia porque es la decisión de la ADC y se respeta. Pero respecto del resto, es buscar un ámbito, y estamos en eso. O sea, el presidente lo ha manifestado, a los distintos presidentes de partido, buscar que todas las voces que conforman el sustento político de este gobierno tengan una incidencia en decisiones, etcétera, y eso está sobre la mesa y sobre eso se está trabajando. Bien. Ahora, si eso implica subsecretaría, dirección de servicios, etcétera, eso ya es parte de la conformación de equipo, etcétera, que es otro tema. Que vamos a saber en marzo, ¿no? Más probablemente que en febrero. Pregúnteselo al presidente, ¿qué está pensando? Porque yo no lo sé. Ministra, ¿cuál es la evaluación del comité político del episodio de la filtración del audio de la canciller? Lo he dicho antes y lo reitero, es una situación muy incómoda políticamente hablando, en términos de lo que significa la evaluación de la gestión de relaciones exteriores, pero al mismo tiempo también sabemos aquello que la canciller Urrejola puede hacer, que es
trabajar con un extremo cuidado y lograr avanzar en lo que nos interesa, que es una política exterior abierta, dialogante, siempre con el centro en la profundización de la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos, que son nuestro norte, porque eso corresponde a nuestro ideario político de fondo. Ministra, pero más allá del detalle de la filtración, probablemente uno de los temas más sensibles es la sensación que quedó la gente de cómo se toman las decisiones. Porque estamos hablando de temas delicados, la relación con Argentina, se nombra un buque inglés, se nombran cosas que son bien delicadas, con un tono, permítame acá, ministra, con bastante liviandad, digamos, más allá de los epítetos y los chilenismos que puede haber en esa conversación. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Es así? ¿Es así de coloquial? ¿Es así de informal? En este punto yo creo que es reiterando que es una situación de una incomodidad muy importante para todo el gobierno y particularmente para la Cancillería. Quisiera poner un punto, digamos, en el sentido de que en esa reunión, con tonos muy coloquiales, desde algún tipo de vista del todo deseable que no hubiera estado presente en esa conversación, no hay una definición de la política exterior tomada en esa mesa. No es una definición de clave de orientación. Es una estrategia comunicacional para responderle al embajador. Están hablando de cómo responder a coyunturas y no seguiría adelante, porque en verdad ya eso es materia de relaciones exteriores y yo soy ministra de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia. Me gusta poco inmiscuirme en las áreas de mis colegas, pero reconozco el hecho político y respondo ahí como comité político en el sentido de que ha sido una situación francamente incómoda. ¿El hecho de presentar una denuncia ante Fiscalía que sorprendió a muchos es porque el gobierno cree que hubo un delito acá? Creo que situémoslo en el marco. La canciller Urrejola, según su análisis jurídico, el análisis jurídico de su equipo, no será ella propiamente tal, entendió que tenía que hacer esa denuncia ante Fiscalía por normativas de carácter legal, digamos, que obligaban a ello. No tengo más que comentar al respecto. ¿Es para proteger a la ministra? No, cumplir con la ley, que es un punto bien, no diría importante, sino clave y que cruza la acción de todos los días de todos los ministros y ministras. Había críticas también a la subsecretaria Jimena Fuentes. ¿Cómo queda esa relación entre la canciller y la subsecretaria? La verdad es que no he conversado con ninguna de las dos, así que no le podría decir, pero quiero decirle que estamos en el plano de lo político y, por supuesto, tendrá que ser resuelto por autoridades que tienen altura de mira y están trabajando en un mismo propósito, que es el bienestar de este país y la buena conducción de relaciones internacionales como corresponde. Claro, porque no es un tema personal, es un tema político. Por supuesto. Entonces, todo eso se arregla con política sobre la mesa, política de la buena, en el sentido de encontrarse y mirar aquellos puntos y superarlos. Pero no he conversado con ninguna de ellas dos, así que no me pronuncio. Trascendió, y hay algunos detalles en la prensa, y le quiero preguntar directamente si se le pidió disculpas al embajador Bielsa. La verdad, no tengo una noticia exacta sobre eso, pero lo que sí quisiera señalar con toda claridad, tratando de salir del tema de relaciones exteriores, que no es lo mío, que tanto el presidente como la propia canciller recibieron de parte del presidente de la República Argentina como del canciller argentino expresiones que daban cuenta de una comprensión de este incómodo incidente. Bien, vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Central y al regreso seguimos conversando con la ministra Ana Lía Uriarte. No se vaya. Ministra Ana Lía Uriarte, revisábamos temprano acá en el programa los resultados de una nueva encuesta Pulso Ciudadano. 60% de los encuestados está en contra de los indultos. Una situación que se abrió hace un mes, 31 de diciembre fue el anuncio. No se logra cerrar para la moneda, ¿o sí ustedes sienten que se está cerrando? Ha sido un episodio bien complejo desde el punto de vista político. Se instaló, la oposición hizo su punto y tuvo éxito, logró instalar durante un mes completo el tema de los indultos y asociarlo a una serie de actividades
Y nosotros, desde luego, ya habiendo superado las dos acusaciones constitucionales, habiendo tenido un mes de enero que como balance tenemos grandes avances en lo legislativo para beneficio de todas las personas, en verdad tenemos la esperanza de que logremos ir superando esta complejidad política que en verdad ha sido bastante larga y quisiera decirle que entiendo el punto político hecho desde la oposición. Sí. Por supuesto que lo entiendo, creo que han hecho su trabajo, no hay nada que decir en ese sentido, pero también creo que extremar el punto político es restar energía a tareas que son muy acuciantes. Nosotros como gobierno hemos hecho un gran esfuerzo, por ejemplo en lo legislativo, en separar las reformas estructurales que van siguiendo su curso con el generar una agenda legislativa que se haga cargo de la urgencia de las personas. ¿Pero siente que se está cerrando el tema o todavía no? Tengo la impresión que hoy día tiene menos, ¿cómo le diría yo?, menos impacto que el que tuvo hace 4 semanas atrás. Pero no lo veo cerrado por completo, naturalmente no lo veo cerrado por completo, pero tengo confianza en que podamos enriolarnos en lo que nos interesa y que le quiero decir, genuinamente creo que también le interesa a la oposición, que a gran parte de la oposición, que es trabajar de manera que los ciudadanos y ciudadanas entiendan que no nos quedamos enganchados en los temas políticos y que sí somos capaces de encontrarnos en soluciones, etcétera. Sí. Solo eso profundiza democracia y solo eso combate populismo. Ministra, desde la oposición dicen que no se va a poder superar si es que, por ejemplo, el presidente no aclara si tuvo o no a la vista todos los antecedentes al momento de indultar, especialmente en casos como el de Luis Castillo. Bueno, yo creo que ya tenemos un principio de una muy buena evaluación de carácter jurídico con el rechazo de la acusación constitucional en contra de la ministra Ríos. La ministra Ríos lo dijo claramente, los antecedentes están a la vista de todo el mundo lo puede consultar, todo el mundo puede ver lo que hay y lo que no hay. En consecuencia, no quiero extenderme más que eso para poder encuadrar este tema en lo que corresponde. Jurídicamente ya está establecido lo que fue, ahora vamos a ir al Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de los 7 decretos que ha impugnado la oposición y jurídicamente demostraremos que se ajustan a la ley. Y como le digo, ya tenemos un principio de evaluación en esa línea al rechazarse la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos. Bien, ministra Ana Lidia Uriarte, nos pilla el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa Central. Muchas gracias a usted, Álvaro. Que esté muy gusto. Bien. Que esté muy bien. Y esta fue la última edición de esta temporada de Mesa Central. Hay un receso, como decíamos, durante el mes de febrero y en marzo vuelve Mesa Central con Iván Valenzuela como siempre.